La mala noticia es que recién hemos terminado, mejor dicho, la buena noticia es que hemos terminado este, transmisión de calor, ¿verdad? Hemos terminado transmisión de calor, es la buena noticia. La mala noticia es que recién hemos terminado transmisión de calor. O sea que nos falta bastante para avanzar la carrera, nos falta bastante. Conocedores de esto, tratemos de empezar ya nomás con ciclos de frío. A ver, ¿qué quiero? Vamos a ver ciclos de frío de compresión, ¿ya? Ciclos de frío de compresión. Completamos ciclos de frío de compresión, veremos mezclas de gases. Pero además vamos a tratar de ver mezclas de gases y mezclas de líquidos, entre gases. Al haber visto mezclas de gases, ya podemos avanzar con mezclas de gases y vapores. Particularidad, el aire húmedo, y entraremos a ver ciclometría. Ciclometría que tiene que ver con todos los procesos del aire y completamos con torres de enfriamiento. Ahí viene una disyuntiva. Vamos a la parte práctica, como es un compresorcito, tipos de compresores, fluidos miscibles, aceites miscibles, etcétera, etcétera. Y porque algo ya vimos acerca de la mezcla de líquidos, ¿no? Entonces ahí hay que hablar de la miscibilidad, ¿no? De la posibilidad de que se mezclen dos líquidos o no. Y ahí viene un detalle. Nos vamos a la parte constructiva o ustedes prefieren ciclos de absorción. Ciclos de absorción, amoníaco, agua, bromuro de litio. Es bonito que aprendan ciclos de absorción y cambiar la matriz energética en Bolivia. Y podría ser una alternativa. Y luego entraríamos a ver la parte constructiva de los compresores y demás cosas. Pero para eso tenemos que ir avanzando. O sea, es triste que tengan la posibilidad de aprender y no aprendan, ¿verdad? Es triste el que tenga la posibilidad de aprender y no aprendan. Y prefiero formar parte de los docentes que enseñan y no que aprueban o reprueban. O sea, que aprueben o reprueben es el problema de ustedes, ¿verdad? Ustedes aprenden la materia, aprueban, no aprenden la materia, reprueban. Es mi culpa si es que ustedes no aprenden por culpa mía. Pero es culpa de ustedes si ustedes no aprovechan y aprenden la materia, que es lo adecuado, ¿verdad? Entonces, esperemos de que aprendan la materia. Empecemos con ciclos de refrigeración. Y en ciclos de refrigeración hablemos del segundo principio de la termodinámica. Aquí hay un término que sería bueno añadirlo. Cíclicamente. Después vamos a discutir eso. Los enunciados del segundo principio de termodinámica en realidad son tres. Son tres. El primero, el que da nuestro señor, el señor Planck, ¿no? El enunciado de Planck, del tercer principio de la termodinámica, que dice,
El enunciado de Planck dice, no es posible generar trabajo a partir de no es posible generar trabajo cíclicamente, después vamos a discutir ese término, cíclicamente, a partir de una fuente de calor únicamente. Es todo lo contrario a lo que dice Clausius, es todo lo contrario a lo que dice Clausius, porque enuncia el primer principio de la termodinámica desde la posibilidad de tener una fuente de calor y generar trabajo. Y dice, no es posible. Alguien dirá, sí es posible, una vez es posible, pero hacerlo de manera cíclica, no es posible, de manera cíclica no es posible. Porque hacerlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez no es posible. Una vezita sí, aquí tengo la fuente de calor, ¡pum! Saqué trabajo, pero ¡ay! Ahora volví a hacerlo. No, ya no puedo, ya lo hice una vez, no puedo más. Pero de manera cíclica no es posible. Y es lo que decía Planck, no es posible generar trabajo a partir de una fuente de calor únicamente. O sea, ya te decía que si tu fuente de energía primaria es una fuente de calor, o sea, tu energía primaria es calor, necesariamente necesitas una fuente caliente y una fuente fría para entre los dos, fuente caliente y fuente fría, de manera cíclica poder crear trabajo. Así pues va ciclo Otto, ciclo Diesel, ciclo Brayton, ciclo Rankine y todos los ciclomotores que ustedes conocen requieren de una fuente caliente. En algunos casos será la explosión dentro de la cámara, en algunos casos será la combustión dentro de la cámara, ¿no? En el ciclo Diesel y en el ciclo Brayton es la combustión dentro de la cámara, en el ciclo Otto es la explosión dentro de la cámara. La quema en una caldera para el ciclo Rankine, ciclo Girno, como quieran llamarlo. Entonces está la fuente caliente para generar trabajo, ¿no? El punto caliente para generar trabajo. Y la fuente fría, que en el caso de un ciclo Rankine es el condensador, ¿no? Es el condensador, el agua de enfriamiento del condensador. En el ciclo Brayton es el aire, en el ciclo Diesel, el ciclo Otto es el aire, ¿no? Es el medio ambiente, la fuente fría. Entonces tengo mi fuente caliente y mi fuente fría y puedo generar trabajo de manera cíclica. Eso dice Clausius, o eso dice Planck. Pero para entenderlo al señor Clausius, tendríamos que empezar hablando de que uso un término que ustedes muchas veces lo usan. En 1860, Planck es de 1900, ¿no? Es más nuevo, Planck, en Alemania. Es más o menos un poquito más viejo que Albert Einstein. Rudolf Clausius y William Thomson, dos principios establecidos de la termodinámica, habían evolucionado, el primer principio y el segundo principio, más tarde expresados como principios de la termodinámica. William Thomson seguramente con el primer principio de la termodinámica, de la conservación de la energía, ¿no? La conservación de la energía. Y el segundo principio, que lo enunció primero Clausius antes que Planck. Planck lo enunció en el siglo XX, ¿no? 1900 y pico. Pero, entonces, de alguna forma,
todo apuntaba a lo que se llama la muerte térmica del universo, que todo el universo queda a la misma temperatura y si todo el universo queda a la misma temperatura no es posible que se cree trabajo ni nada, entonces era la idea de la muerte térmica del universo, ¿no? Que en 1862 William Thomson, Rudolf Clausius y un alemán, Hermann von Helmholtz, desarrollaron la idea de esta muerte térmica del universo, ¿no? William Thomson era Lord Kelvin, ¿no? William Thomson es el Lord Kelvin, ¿no? Por si acaso. Y esos hacen mucha mención hacia lo que es la muerte térmica del universo, que tiene que ver con los principios de la termodinámica. Pero hay aquí que el señor Clausius usa un término interesante. A ver, Patrick Paves, ¿estás con tu micrófono? ¿Estás ahí con tu micrófono? Sí, ingeniero, estoy acá. A ver, ¿qué entiendes por espontáneo? Es espontáneo. Algo que no está que no se ha planeado, que se da nomás, de acuerdo a la situación. Planeado, que se da nomás. Interesante. Herrera Cuellar, ¿qué consideras vos que es espontáneo? Algo que sucede en un corto periodo. ¿Qué sucede en todo este periodo? Casi un día. Sí, sin preverlo. Sin Algo prever. repentino, ingeniero. Algo repentino. Yaira Rojas, ¿estás por ahí? Sí, ingeniero. Ajá, me gusta ese chico, es bien espontáneo. Lo dijiste, lo dijeron tus amigas, ¿verdad o no? ¿Aló, Yaira? Sí, igual le defino como algo repentino. Algo repentino. O sea, ¿te gusta un chico porque es repentino? Me gusta ese chico, es bien espontáneo. Mierda, un chico es repentino, ¿te gusta? Ya no te gustó mucho el término repentino, por lo visto. ¿O no dicen eso, Yaira, o me estoy equivocando? Sí, ingeniero. ¿Podría ser cuando se realiza un comportamiento de forma natural, ingeniero? En forma natural, la miércoles, o sea, en forma natural. De forma natural, o sea, sin obligación ni nada. O sea, sin obligación, ya, es de forma natural. Está bien, de forma natural puede llegar a violar y no creo que eso le guste a ninguna mujer. Yo sé que no creo que eso sea espontáneo, Carlos. En realidad, vamos a ver. Pero algo tiene que ver con eso. Es sin que medie fuerza externa alguna. Ya, a ver, vamos a ver si tenemos algún término aquí. Sin que medie fuerza externa alguna. Espontáneo. En definición, ¿no? En definición. Que se produce sin intervención o estímulo exterior, ¿verdad? Que se realiza por propia voluntad, sin estar coaccionado o obligado a ello. Ajá. La comunicación oral espontánea. Nosotros entendemos por ese término, ¿no? Sin que medie fuerza externa alguna, o sea, sin que haya intervención o estímulo exterior. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, está ocurriendo, alguien dice de manera natural. Bueno, de manera natural también ocurre la combustión, una combustión espontánea. O muchas cosas ocurren de manera natural. Pero, digamos, sin que medie fuerza externa alguna, ¿ya? Sin que medie fuerza externa alguna. Habían, les cuento, creencias, aquí lo vamos a poner. ¿Sabes que en alguna época, Carlos,
Arauz, te cuento, en alguna época, bueno, no tanto lo de la mosquita, pero en alguna época creían que los sapos nacían de la lluvia, ¿no? Llovía y aparecía el sapo. Interesante, una idea muy interesante. O sea, se creía en la generación espontánea. Claro, a alguien podía ocurrírsele en esos siglos, ¿no? De que para que exista sapito necesitaba mamá sapa y papá sapo, y si no había mamá sapa y papá sapo no podía haber sapito, o sea, es obvio, ¿no? O sea, para que haya la vida necesitamos padres. Pero si decías eso, probablemente te quemaban, ¿no? O sea, no, porque todo el mundo sabía y era obvio que los sapos nacían de la lluvia, no de mamá sapa y papá sapo, ¿verdad? Y el que se le ocurría decir algo así como que los sapos nacían de mamá sapa y papá sapo, lo quemaban, pues, ¿no? Lo quemaban. ¿Cómo tomó Pasteur el cuento de la generación espontánea, no? O sea, Pasteur fue el que primero dijo, no, paremos, no hay generación espontánea, ¿no? O sea, porque creían, por ejemplo, que las moscas nacían de la podredumbre, o sea, se estaba pudriendo algo y nacía la mosca. Oye, pero necesitaban mamá mosca y papá mosco, pero no necesitan, sale de la mugre, o sea, la mosca sale de la mugre, no sale de mamá mosca y papá mosco, no. Y si se te ocurre decir eso, te quemamos, ¿verdad? ¿No? Entonces, esa era la idea de generación espontánea, o sea, que no necesitaba este estímulo exterior para esa existencia, ¿cierto? Se usaba el término espontáneo en otras épocas. No, es una hipótesis obsoleta, obviamente ahora el que cree en eso, más bien ahora lo queman al que cree en la generación espontánea, ¿verdad? Sobre el origen de la vida que sostenía ciertas formas de vida, animal y vegetal, surgían de manera espontánea a partir de materia orgánica e inorgánica o la combinación de estas, ¿verdad? Es típico esto de las mosquitas. Una hipótesis obsoleta, a ver, vamos en Wikipedia. Ahí está. ¿No? Entonces ahí está, ¿no? La generación espontánea se aplicaba a insectos como la mosca de la imagen, ¿no? Creencia profundamente arraigada desde la antigüedad ya fue descrita por Aristóteles, luego sustentada y admitida por pensadores del siglo XVII, el año siglo XVII, 1600, siglo XVIII, 1700, como René Descartes, Francis Bacon e Isaac Newton. El naturalista belga Jean-Baptiste Van Helmont en 1677 escribía la obra Hortus Medicinae. Las criaturas como piojos, las garrapatas, las pulgas y los gusanos son nuestros miserables huéspedes y vecinos, pero nacen de nuestras entrañas y excrementos. O sea, a la miércoles, o sea, no era tu vecino el que te metía el piojo en la cabeza, eran tus entrañas y tus excrementos lo que te metían, las pulgas, los piojos y los gusanos. O sea, a ver. Y águilas rojas, tú debes saber algo. ¿Conoces en Francia la Bastilla, el palacio de Versalles? ¿Lo conoces? ¿Lo has visto alguna vez, el Palacio de Versalles? ¿Qué te parece el Palacio? Ingeniero. ¿Ah? ¿Te gusta el Palacio de Versalles? ¿No te gusta? ¿Lo ves? Sí, lo puedo ver. Muy bonito. Sí, está bonito, ¿verdad? Mira qué hermosos jardines que tiene, ¿cierto? Te cuento una historia triste del Palacio de Versalles. Cuando lo construyeron, no construyeron ni un solo baño ahí adentro, porque nadie usaba baños, nadie se bañaba. Los maravillosos jardines y bosques que tenían era para que uno vaya y se esconda a hacer lo que debería ser en un lugar más apropiado llamado baño. Pero como no había baños, había que usar esos bosques para lograrlo. ¿Ah? Viste la vida de los franceses, ¿verdad? Entonces te darás cuenta que por qué las novias usaban ¿cómo se llama? El buquet, ¿no? El buquet. ¿Sabes por qué usaban el buquet, verdad? ¿Las novias o no?
Aló, Yaira. No, ingeniero. ¿Por qué eran tan cochinos que nunca se bañaban? Entonces le ponían el buquete a la novia para que huele flores y no huele a los vecinos. Qué triste, ¿no? Bajo esas condiciones te das cuenta que la generación espontánea se podía dar en sus cabezas, ¿no? No solamente pulgas, piojos y gusanos, podía aparecer cualquier barbaridad en las cabezas y nunca usaban el baño, ¿no? Nunca se bañaban. No sé si ahora lo harán, pero alguna vez por lo menos tomarán algún baño, pero en esa época nunca, no existía la posibilidad de bañarse, no había el baño. ¿Sí? Entonces, obviamente que ellos creían que de sus entrañas y excrementos aparecían los piojos, garrapatas y pulgas. O sea, te das cuenta que la gente vivía, o sea, debajo de esos tremendos, aquí te voy a mostrar algo. A ver, mira estas imágenes. Mira, ¿qué te parece? ¿Te gustan o te gustan las pelucas? Maravillosas pelucas. ¿Ah? ¿Qué te parecen las pelucas? ¿Lo ves? Pero debajo de esas pelucas ni te cuento la barbaridad que había. Ni te cuento la barbaridad que había debajo de las pelucas. Lo sabes, todo bonito, todo lo que quieras, pero debajo de eso era una barbaridad lo que había, ¿no? Era una barbaridad lo que había. Entonces ponían las pelucas, se mostraban que había grandeza, opulencia y más cosas, pero obviamente debajo había una mugre de aquellos. Era gente cochina, gente que no se bañaba. Y por eso es que creían que de sus entrañas aparecían, ¿no? De las entrañas del ser humano aparecían los piojos, garrapatas, pulgas y gusanos. Y entonces, porque si colocábamos ropa interior llena de sudor con trigo en un recipiente de boca ancha, al cabo de 21 días el olor cambia y el fermento surgiendo de la ropa interior y penetrando a través de las cáscaras del trigo, cambia el trigo en ratones. O sea, imagínate la barbaridad que debe haber sido, ¿no? Imagínate la barbaridad que debe haber sido, cómo viviría, ¿no? Para que de su ropa interior nazcan ratones, imagínate lo que era eso, ¿no? Pero no es que lo diga Willy del Barrio, lo dice Jean-Baptiste Van Helmont, ¿no? Un señor de aquella época, ¿no? De la época de la gloria francesa, ¿no? De la época de la gloria francesa, ¿no? Y entonces de la carga descompuesta aparecen larvas de mosca, gusanos del fango, ¿no? Y organismos de los lugares húmedos como sapos, ranas e incluso ratones. Generalmente se aplicaba eso a insectos, gusanos o seres pequeños. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, un poquito tristemente esta teoría de la generación espontánea daba cuenta de la forma de vida que tenían en esa época, ¿no? Daba cuenta de la forma de vida. Obviamente, estamos hablando de 1600. Estos señores habían pasado, o sea, estamos hablando de 1600, de esa época, 1667. Pasaron la oscura época de 1300. ¿Sabes qué ocurrió en 1300, verdad, Ronaldo? No sabes qué ocurrió en 1300. No estás, Ronaldo. Tú estás, Aníbal Padilla, no estás aquí, pero Aníbal Padilla. Sí, ingeniero. ¿Sabes qué ocurrió en 1300 o no? No, ingeniero. Creo que era la época eran tiempos de oscurantismo, creo que le llaman, la edad del oscurantismo o algo así. Más triste que eso. ¿La peste negra? La peste bubónica, no es la peste bubónica, ¿cierto? ¿Cuándo ocurre? En el año 1300, ¿no? Es el brote del siglo VI después de Cristo, en el Imperio Bizantino. La epidemia de la que se registró fue la que afectó al Imperio Romano de Oriente, o primero hubo en el Imperio Romano de Oriente, y fue nombrada como la plaga de Justiniano. Y aquí tenemos, a finales de la Edad Media,
1300 a 1400 después de Cristo, Europa experimentó el brote epidémico más mortífero de la historia de la peste negra, 1300 a 1400. O sea, hubieron ya problemas en Bizancio, ¿verdad? En el Imperio de Roma de Oriente. Esto ha sido porque le lanzaron muertos los que venían los que venían de Mongolia, ¿no? Lanzaron sus muertos que están con peste bubónica, y eso llamaron la plaga de Justiniano. Pero en la edad de 1300 ya fue un desastre, 1347, ¿no? O sea, Europa experimentó el brote epidémico más mortífero de la historia con la peste negra, la infame pandemia de la peste bubónica que azotó Europa en 1347. No, miren todo lo que hago. Matando 1/3 de la población europea. O sea, hablamos barbaridades ahorita, es mucha tristeza la que nos da que con este bicho de miércoles que está azotando ahora, se está yendo tanta gente. O sea, estamos hablando de 300,000 personas en Brasil, 500,000 de personas, ¿no? 500,000, ¿no? 500,000, medio millón de personas en Estados Unidos. Que se han ido 2 millones de personas del mundo. Y lo vemos triste, ¿cierto? Es triste lo que estamos viviendo, es bien triste. Pero se dan cuenta que en 1300, ¿ah? De cada 3 personas de Europa, una haya muerto. O sea, ha sido un vaciamiento de Europa, se vació Europa. ¿Sabías, Aníbal Padilla? ¿Sabías eso? No. Sí. De cada 3 personas, una de cada 3 personas. ¿Y saben lo que era la peste bubónica o no saben lo que era, de dónde viene la peste bubónica? De la rata, creo. Pulgas. ¿Qué? Pulga. Pulga, sí, pero es la pulga de la rata, ¿verdad? La pulga de la rata, la pulga de los ratones. Esos son unos pulgas de los ratones. Y se dan cuenta que debido a esto, o sea, en otras palabras, ¿cómo se limpió la peste bubónica? Simplemente botando las ratas y empezando a tener más cuidado con la higiene. Es un problema de higiene, ¿cierto? Un problema de higiene. ¿Verdad? Un problema de higiene. Ya estás hablando de que en 1300 había problemas de higiene. Y uno espera que hayan resuelto sus problemas de higiene, ¿no? En Europa. Pero empiezas a ver el Palacio de Versalles, la generación espontánea de 1667, 300 años después de la peste bubónica, y sigue la gente teniendo problemas de higiene. Aún en nuestros días, Europa no se jacta por ser el lugar más limpio que exista, ¿no? O sea, la gente todavía tiene problemas de higiene. Aún ahora tiene problemas de higiene. Claro, les resolvieron la vida eliminando las ratas, eliminando insectos, eliminando un montón de cosas, pero la higiene personal en Europa sigue siendo un poco deficitaria, no es la misma que, aunque no crean, aquí en Santa Cruz, la gente es mucho más limpia que en Europa. ¿Está bien? No, o sea, imagínate lo que... ¿Te imaginas Terrazas Cabrera que hablen así de tu ropa interior? ¿Ah? No. O sea, que de tu ropa interior salgan ratones. ¿Te imaginas lo que ocurre si dijesen eso de la ropa interior de Terraza salen ratones? Pues, oye, ¿qué pasó, no? ¿Ah? Pero lo dicen de una forma tan natural. Y creían en eso, de la generación espontánea. Como sea, Pasteur demostró que no existe tal generación espontánea. ¿No? El experimento de Pasteur, en 1822. Miren cuándo. Estamos hablando desde 1600. Y el que no pensaba así, ahí estaba la Inquisición metida de por medio. El que no pensaba así, lo quemaban. Tiene que ocurrir en 1864. Que si nos ponemos a pensar, 1864, más o menos la época donde ya tenemos los desarrollos termodinámicos y más cosas, la termodinámica está muy avanzada en 1864,
Y ahí es donde Luis Pasteur en 1822 a 1864, realiza una serie de experimentos sumamente eficaces para demostrar definitivamente que también los microbios se originaban a partir de microorganismos, ¿no? O sea, Spallanzani, ¿ya? Italiano, en 1769 demostró que no existe generación espontánea de la vida. Y esto lo hizo con animalitos, o sea, dijo, bueno, voy a dejar una carne que se pudra, pero se va a podrir en un lugar cerrado y vas a ver que no van a aparecer gusanos de ahí adentro. No hay gusanos, no hay moscas, no hay nada, y la carne se pudre y punto. Pero como no le entra nada ahí adentro, no hay posibilidad de que le entre vida ahí adentro, no van a ser vida, o sea, porque no hay vida ahí adentro. Pero eso lo vio en vida, entonces, que la vida surge de materia no viviente, eso creía Needham. Pero prolongado el periodo del calentamiento, o sea, hallando con más cuidado los recipientes, Spallanzani pudo demostrar que dichos caldos no generaban microorganismos, mientras que los recipientes se mantenían herméticamente cerrados y habiendo sido esterilizados. O sea, en otras palabras, Spallanzani les muestra que, oye, si nace una mosca de ahí es porque antes vino papá mosca y mamá mosca y crearon huevito para que nazca la futura mosquita, y si no, no hay mosca. Y Pasteur en 1822 ya demuestra de que no hay posibilidades de que se formen ni siquiera microorganismos, de manera espontánea. ¿Ya? Ni siquiera microorganismos no se forman de manera espontánea. Entonces sí, ahora nos sirve el término espontáneo. Les hago mención de esto para que tengan claramente el concepto de dónde viene espontáneo y de dónde el señor Clausius usa el término espontáneo, ¿no? Entonces, lo que dice Clausius es, no es posible transferir calor cíclicamente, nuevamente. Una vezita lo puedes hacer, pero hacerlo de manera cíclica, una y otra vez, no se puede. No se puede transferir calor de una fuente fría a una fuente caliente espontáneamente y de manera cíclica. De una vezita puede ser que lo logres, pero no, cíclicamente no se puede. O sea, necesitas necesariamente introducir calor, introducir energía, introducir trabajo, lo que sea, para que se logre extraer calor de una fuente fría y se la pueda llevar a una fuente caliente. Lo contrario sí es espontáneo. Sí, espontáneamente se transfiere calor de una fuente caliente a una fuente fría. Eso ocurre de manera espontánea. Eso hemos visto en transmisión de calor y hemos visto que no necesitaba ningún motor, no necesitaba nada para que se transfiera calor de una fuente caliente a una fuente fría. Eso se realiza de manera espontánea, pero de la fuente fría a la fuente caliente y de manera espontánea, no se realiza. No es posible. Eso ya rompe el segundo principio de la termodinámica en el enunciado de Clausius. ¿Está bien? ¿Se entiende ahí o no? ¿Está claro o no está clara la figura Juan Pablo Salazar Solís? Sí, ingeniero, está bien. Ya. Entonces, esto visto en un grafiquito bonito es esto, ¿no? Tengo una fuente fría. Quiero extraerle calor a la fuente fría para llevársela a la fuente caliente. Bueno, introducí trabajo, introducí calor, introducí energía, introducí algo para que logres llevar calor de una fuente fría a una fuente caliente. O sea, logres transferir energía térmica de una fuente fría a una fuente caliente. Ese es el concepto. Entonces, un ciclo generador, o sea, tenemos dos opciones. Tenemos la posibilidad de hacer un ciclo motor o un ciclo generador. El ciclo generador es aquel ciclo en el cual introduces calor por una fuente fría, introduces trabajo, energía o calor al ciclo y este ciclo evacúa calor en una fuente caliente. Eso se entiende como ciclo generador. A diferencia de lo que es en sentido horario, sería el ciclo motor. Introduces calor por una fuente caliente, obtienes trabajo, pero tienes que evacuar calor en una fuente fría. Ese es el ciclo motor. Este sería un ciclo generador porque estás introduciendo calor de una fuente fría, más energía o trabajo o calor que introduces al ciclo, puedes lograr obtener
calor en una fuente caliente. Se puede evacuar ese calor en una fuente caliente. O sea, que eso lo puede hacer de manera cíclica, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entendió el concepto o no se entendió el concepto? José Choqueticlia. José Achu. Soy ingeniero, se entendió, ingeniero. ¿Choque qué? Se entendió, ingeniero. No te escucho muy bien. ¿Entendiste lo que hablamos, verdad? Bueno, ¿entendiste, José Achu? ¿No entendiste? Sí, ingeniero. ¿Ves? Muy bien, ahora sí, aquí es donde tenemos una máquina de Carnot. La misma máquina de Carnot, que se demuestra que es la máquina térmica con mejor eficiencia, usémosla esa máquina de Carnot para crearnos frío, Vamos a usar la misma máquina de Carnot para crearnos frío. Ahora lo repito, o sea, hacer con la máquina de Carnot una máquina generadora en lugar de una máquina motora. La máquina motora sería una máquina que sería en sentido horario. La máquina generadora estaríamos en sentido antihorario. O sea que, en otras palabras, habría que poner algo así. Así, ¿no? Algo así, ¿qué les parece? Aquí podemos insertar esto de esta forma, ¿no? Vamos a... Así, ¿qué tal, no? Ahora de aquí. Me salió bonito, ¿verdad? Me salió bonito. Eso. Entonces aquí, ahora sí. Ahora. Entonces, de esta forma, en sentido antihorario, en el PV, en sentido antihorario, en el PV, lo que tenemos es un ciclo de Carnot, pero ciclo generador de Carnot, no ciclo motor, pero estamos en sentido antihorario. O sea, entonces, estamos introduciendo calor por la fuente fría, estamos evacuando calor por la fuente caliente y estamos introduciendo trabajo a través de estos sistemas 1, 2, 3, 4. Este ciclo de Carnot en el PV se ve como dos adiabáticas y dos isotermas, ¿verdad? Dos isotermas, 2, 3, una isoterma, 1, 4, otra isoterma, 1, 2, una adiabática, 3, 4, otra adiabática. Pero visto en el TS se ve bien bonito porque las adiabáticas son, además de adiabáticas, son isoentrópicas, entonces tenemos dos procesos isotrópicos y dos procesos isotérmicos. Entonces en el TS se ve un bonito cuadrado, ¿no? Se ve un bonito cuadrado en el diagrama TS, lo que se ve de esta forma en el diagrama presión-volumen, no presión-volumen. Entonces, en ambos casos está en sentido antihorario, el giro está en sentido antihorario, si está en sentido antihorario, se trata de un ciclo generador. ¿Y cómo podríamos fabricarnos este ciclo? Intentemos fabricarnos. Ahora, bueno, un ratito voy a echar un poquito de gaseosa ahora.
¿Están ahí, jóvenes? Ingeniero. ¿Ah? Ok. Bravo. Ok. Tratemos de fabricarnos una máquina de Carnot para frío, ¿ya? Tratemos de fabricarnos una máquina de Carnot para frío. Esa sería la máquina de Carnot para frío. 2 compresores chiquitos, ultra rápidos, con una velocidad muy grande, cosa que logren hacer su proceso de compresión de manera
rápida, sin intercambiar calor con el medio ambiente, de manera adiabática. Era de manera adiabática. Uno es un compresor y el otro es un expansor, ¿ya? 1, 2 es un compresor, 3, 4 es un expansor. Entonces, 1, 2 comprimimos, 3, 4 expandimos. 1, 2 comprimimos, 3, 4 expandimos, ¿ok? Los dos en el mismo eje. O sea que esta expansión le va a ayudar un poco a comprimir y por lo tanto el trabajo va a ser el trabajo del compresor menos el trabajo del expansor. ¿Se entiende, no? Y otros dos también compresores. Pero compresores súper lentos. O sea, cada pequeño paso que dan, intercambian calor con el medio ambiente, cosa que ese proceso de comprimir o de expandir, ¿no? O sea, en este caso, estamos comprimiendo isotérmicamente, es súper lento. Y aquí estamos expandiendo súper lento, ¿no? Cosa que a medida que estamos expandiendo, logramos que intercambie calor con el medio ambiente y esto se realice a temperatura constante, ¿no? A temperatura constante. Aquí logramos introducir el calor en este proceso de expansión, logramos introducir calor, y en este proceso de compresión isotérmica logramos evacuar el calor hacia afuera. Entonces tiene que ser muy lentito, para que le demos tiempo de transferir el calor hacia el medio ambiente, ¿no? Entonces, 1,4 es la expansión, o 4,1 es la expansión isotérmica, 2,3 compresión isotérmica, 2,3 compresión isotérmica, 1,4 expansión, o 4,1 expansión isotérmica. Entonces empezamos en 1, saliendo del expansor, ¿no? del expansor isotérmico, y entramos al compresor adiabático, comprimimos adiabáticamente, lo mandamos eso hacia el compresor isotérmico, lentito, botamos todo ese calor hacia el medio ambiente, salimos en el punto 3, al expansor adiabático, que empieza a expandir adiabáticamente, y del 4 lo mandamos al expansor isotérmico. Y de esta forma tendríamos un ciclo de Carnot. Es un ciclo ideal, Necesitaríamos dos motores, un motor ultra rápido, un motor ultra ligero, se dan cuenta qué grande que tendría que ser este cilindro para que a muy baja velocidad logremos expandir suavito, y una vez que expandimos se lo puede evacuar hacia el punto 1, ¿no? Una vez expandido se lo evacúa hacia el punto 1 y comprime, lo comprime pero lentito para después mandarlo a este expansor isotérmico que rápidamente lo va a evacuar. O sea, esa sería en teoría. En la práctica, pues, realmente daría mucho dolor de cabeza tener el sistema. Entonces, lo que sería el trabajo del ciclo, sería el trabajo del compresor adiabático negativo, ¿no? El trabajo del compresor adiabático menos el trabajo del compresor isotérmico negativo, más el trabajo del expansor adiabático positivo, más el trabajo del expansor isotérmico positivo, ¿no? O sea, estos nos ayudan y estos son los trabajos que tenemos que meter. Son trabajos negativos porque son trabajos de compresión y estamos hablando termodinámicamente. Si habláramos desde un punto de vista mecánico, desde un punto de vista de fluido dinámico, el trabajo de una bomba es un trabajo positivo, pero es un compresor y un compresor acaba siendo un trabajo negativo porque lo estás analizando termodinámicamente. Entonces, el efecto frigorífico, ¿no? Sería el Q2, ¿no? El Q2, ¿cuánto calor estamos logrando meter aquí? Pero como tenemos el primer principio de la termodinámica, ¿no? Y esto está ocurriendo a temperatura constante no hay cambio de energía, no cambia la enthalpía.
todo el calor que introducimos es igual al trabajo de la expansión, ¿no? O sea, simplemente es de acuerdo con el primer principio de la termodinámica. Entonces, el efecto frigorífico, entiéndase por efecto frigorífico, ¿qué cantidad de calor por unidad de masa que circula logramos introducir? Entonces sería Q2, sería la cantidad de calor por unidad de masa que introducimos aquí, y es igual al trabajo isotérmico. Y el coeficiente de efecto frigorífico es Q2 dividido el trabajo del ciclo. Q2 es este calor de aquí, dividido el trabajo del ciclo, y el trabajo del ciclo es este, ¿no? El trabajo del ciclo es la cantidad de trabajo que estás metiendo en compresor menos la cantidad de trabajo que estás metiendo en turbinas, en la parte en expansores. Volvamos al ciclo de Carnot. Y si fuera este un ciclo generador, el rendimiento del ciclo sería el trabajo que evacúas dividido el calor que insertas en el ciclo. Pero está al revés, no importa. Pero si fuese así, el rendimiento del ciclo motor sería el trabajo del ciclo dividido Q1. O sea, sería 1 menos T2 sobre T1. Eso es porque es ciclo de Carnot, ¿no? Como ciclo de Carnot, el rendimiento del ciclo de Carnot es 1 menos la diferencia entre las temperaturas T2 y T1. T2, la temperatura baja, y T1, la temperatura alta. 1 menos T2 sobre T1 en unidades absolutas. ¿Verdad? Entonces, como el trabajo del ciclo es igual a la diferencia entre el cuánto de calor entra en el cuánto de calor sale, Q1 menos Q2, ¿no? Q1 menos Q2. Aquí Q1 menos Q2 es el trabajo del ciclo, ¿cierto? Eso por Q2 aquí, Q1 allá. Q1 menos Q2 es el trabajo del ciclo. Sencillo así. Entonces, como el trabajo del ciclo es Q1 menos Q2, el rendimiento del ciclo sería 1 menos Q2 sobre Q1. O sea, porque es Q1 menos Q2, Q1 menos Q2, Q1 menos sobre Q1 es 1 menos Q2 sobre Q1. 1 menos Q2 sobre Q1 es igual a 1 menos T2 sobre T1 por ciclo de Carnot. ¿No? Que es el rendimiento del ciclo de Carnot. Si hay alguien de ustedes que en cierto lugar no entiende de dónde sale, por favor me dice. Han llevado ustedes el ciclo de Carnot, ¿verdad? Han llevado el ciclo de Carnot y saben que el rendimiento del ciclo de Carnot es 1 menos T2 sobre T1. Lo saben, ¿cierto, Ronaldo, o no? No es Ronaldo. Fernández. ¿Me escuchas, Fernández Montaño? Paulo Antonio. ¿No están en clases? ¿Aló? Rosel, ¿tú estás en clases? No. Ya, se entiende. Aquí hay alguien que me están escribiendo. Lo siento, ya. Ah, está sin micrófono, ¿verdad? Ok, no hay problema. Entonces, vean ustedes, eso saben, ¿no? Que saben, Rosel, que el rendimiento de Carnot es 1 menos la relación de temperatura, ¿cierto? 1 menos T2 sobre T1, eso lo sabe, ¿cierto? ¿Lo vieron? ¿Hay alguien que no sepa esto? ¿Alguien que primera vez que lo está viendo o no? ¿O todos lo saben? Lo sabe, perfecto, entonces está bien. Entonces, si es así, que el rendimiento es 1 menos Q2 sobre Q1 y además esto por ciclo de Carnot es 1 menos T2 sobre T1, entonces Q2 sobre Q1 tiene que ser igual a T2 sobre T1, ¿cierto? Q2 sobre Q1 tiene que ser igual a T2 sobre T1. Sencillo así, ¿eh? Pero Q1, ¿qué es? Es el trabajo del ciclo menos Q2, más Q2, ¿no? Q1 es el trabajo del ciclo más Q2. Ajá, claro, porque Q2 más el trabajo del ciclo es Q1, ¿cierto? Aquí está. Q2 más el trabajo del ciclo es Q1, ¿cierto? Esto más esto es Q1. Ah, ya, perfecto. Entonces, sigamos jugando con los términos. Entonces, Q1 sobre Q2 es T1 sobre T2. Entonces, el trabajo del ciclo más Q2, que es Q1 sobre Q2, es igual a T1 más T2. O sea, que sería el trabajo del ciclo sobre Q2
más 1 es igual a T1 sobre T2. Ah, ya, perfecto. Acuérdense que hemos visto efecto frigorífico y coeficiente de efecto frigorífico, hemos visto la relación entre cuánto calor metemos respecto a cuánto trabajo necesitamos realizar. Ese es el coeficiente de efecto frigorífico. Son dos conceptos muy importantes que se ven en ciclos frigoríficos. Estos son los conceptos más importantes en el ciclo frigorífico. El efecto frigorífico, que es igual a la cantidad de calor que extraes por unidad de masa en un ciclo, y el coeficiente de efecto frigorífico es cuánto calor extraigo por cuánto de trabajo que coloco. O sea, porque no tiene sentido rendimientos. Rendimientos, pues no sacas trabajo, pero en un ciclo frigorífico no hay rendimiento. Como no hay rendimiento, nosotros usamos el coeficiente de efecto frigorífico. Pero nos hemos basado en la idea del rendimiento, para ver esta relación, que la relación Q2 sobre Q1 es igual a T2 sobre T1. Es eso lo que me importa, esa relación. Y sabiendo que Q1 es trabajo del ciclo más Q2 sobre Q2 es igual a T1 sobre T2, entonces el trabajo del ciclo sobre Q2 más 1, ¿no? Más 1 más Q2 sobre Q2 es igual a T1 sobre T2, ¿cierto? Ahora, entonces, el trabajo del ciclo sobre Q2, despejando, es T1 sobre T2 menos 1, o si prefieren, T1 menos T2 sobre T2, ¿verdad? T1 menos T2 sobre T2. T1 menos T2 sobre T2. Ese sería el trabajo del ciclo sobre Q2. Ahora, la inversa del trabajo del ciclo sobre Q2, es coeficiente de efecto frigorífico. Entonces, el coeficiente de efecto frigorífico, que es la inversa de este, Q2 sobre el trabajo del ciclo, va a ser igual a T2 dividido T1 menos T2. Esto es así en un ciclo de Carnot. En un ciclo de Carnot, el coeficiente de efecto frigorífico es T2 sobre T1 menos T2. Así de fácil, tan sencillo como eso. En un ciclo de Carnot, ¿no? O sea, eso es nuestro ciclo ideal de Carnot, con el que estamos haciendo un ciclo de frío, donde estamos metiendo calor a través de una isoterma y estamos evacuando calor a través de otra isoterma. Y es la idea. Pero esto está medio difícil de lograrlo, Entonces ahí es donde viene una idea genial de decir, hagamos una máquina de Carnot, pero hagámosla con cambio de estado, ¿no? O sea, si hacemos con cambio de estado, ¿qué pasa si lo que hacemos es evaporar el fluido? ¿Y qué pasa si lo que hacemos es condensar el fluido, no? ¿Qué pasa entonces si evaporamos o condensamos el fluido? Los procesos isotérmicos son también procesos isobáricos. Eso ocurre en fluidos simples, que no sean mezcla de fluidos o que sean fluidos que estén en algún eutéctico, ¿no? ¿Cierto? O sea, después vamos a hablar sobre esto. A ver, un cachito. Eso está hablándose sobre algo que vamos a ver más tarde, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos a ver, guárdame Esto es lo que se llaman fluidos ceoentrópicos o azeoentrópicos, ¿no? Ceotrópicos o azeotrópicos.
Entonces, pero mientras el fluido sea simple, un proceso, un cambio de estado se realiza a temperatura constante. Vale decir que el agua se evapora, una atmósfera de presión se evapora a 100 grados Celsius, ¿cierto? Empieza a evaporar a 100 grados Celsius y hasta la última gota que se evapore permanece en 100 grados Celsius, ¿verdad? O si van a enfriar, también si van a condensar a una atmósfera, empieza a formarse la primera gota a 100 grados Celsius y hasta que la última gota se forma, la última partícula de vapor que se forma el líquido, ocurre también a 100 grados Celsius, o sea que se mantiene la temperatura constante en los procesos de evaporación y de condensación. Lo mismo si fuera amoníaco, lo mismo si fuera dióxido de carbono, lo mismo si fuese propano, butano o algún freón, ¿no? O sea, si es un clorofluorocarbonato, cualquier fluido, ¿no? Entonces, si es el fluido, si es simple, si es solo ese fluido y no contiene otros fluidos, entonces va a ocurrir que el cambio de estado se ocurre a temperatura constante. El cambio de estado ocurre a temperatura constante, sea la condensación como la evaporación, ocurren a temperatura constante. Si tenemos mezclas de gases, ya las cosas pueden cambiar, ¿no? Si tenemos mezclas de gases, ya. Si es geotrópico, no, va a cambiar de temperatura a medida que va evolucionando. Y si es azeotrópico, sí va a ocurrir el cambio de estado en una sola temperatura, ¿cierto? Y eso depende de las condiciones, Pero aquí vamos a considerar que es un fluido simple, ¿no? Si evaporamos o condensamos un fluido, los procesos que son isotérmicos, los que ocurren a temperatura constante, van a ocurrir también a procesos de presión constante. O sea, todo el proceso de condensación o de evaporación se va a producir al mismo tiempo en condiciones de temperatura constante y de presión constante. Entonces, este proceso que ya ahora hemos hecho esta campana, ¿no? Hemos hecho una campana porque ya estamos hablando de cambio de estado. El proceso 2-3, que es un proceso de condensación, está ocurriendo a temperatura constante, a presión constante. Está ocurriendo a presión constante. Pero adicionalmente de hacer la presión constante, ¿no? Aquí era a temperatura constante exclusivamente, pero es temperatura constante. Pero ahora en el cambio de estado estamos haciendo a presión constante, pero a su vez a temperatura constante. Entonces el 2, que está en estado totalmente vapor saturado, hasta que llega a 3, estado de líquido saturado. Entonces del 2 al 3 es un proceso que ocurre a presión constante y al mismo tiempo a temperatura constante. Mientras que el proceso 4-1, que es un proceso de evaporación, ¿no? Empieza a la condición 4, por el título que aparece en el punto 4, y todo ese proceso se realiza a temperatura constante hasta llegar al punto 1. Y de 1 a 2 y de 3 a 4 son los dos procesos isentrópicos. Y entonces de esta forma tenemos el mismo ciclo de Carnot, se ve aquí el cuadradito del ciclo de Carnot, que lo tenemos aquí el ciclo de Carnot, pero a diferencia ya no estamos usando este expansor isotérmico y este compresor isotérmico, ya no los usamos. Y en su reemplazo usamos simplemente intercambiador de calor, un intercambiador de calor como evaporador y un intercambiador de calor como condensador, que es sencillo. Entonces, ya hemos quitado los dos expansores y compresores isotérmicos, que era mucho lío, y hemos puesto un evaporador y un condensador y mantenemos el ciclo de Carnot, pero con cambio de estado. ¿Se entiende? Entonces, recibimos en el punto 1, con este título, lo comprimimos hasta que llegamos a la curva límite superior, ¿no? La curva límite superior en vapor saturado, y en condición de vapor saturado lo ponemos dentro del condensador. Dentro del condensador condensamos hasta que quede el líquido saturado, ¿no? Hasta que quede el líquido saturado.
ponemos un expansor que nos lleva en condición de adiabático isentrópico al punto 4, en condición adiabática isentrópica al punto 4, condición adiabática isentrópica al punto 4, y de ahí lo mandamos al evaporador, donde en el evaporador del punto 4 al punto 1 lo realiza a condición de presión constante y a su vez de temperatura constante, porque es un cambio de estado. ¿Se entendió o no? ¿Se entendió, Rosel Camacho? La palabra evaporador serviría exclusivamente para la parte de la estación productora de vapor donde cambia de estado el agua. O sea, una caldera o una estación productora de vapor consta de un economizador, un evaporador y un sobrecalentador. O sea, el evaporador es el lugar donde realiza el cambio de estado, pero la caldera como tal, si lo vas a referir como caldera a la pava que vas y hierves tu agua, sí, está bien, es eso. Pero si tú te vas a referir a una estación productora de vapor, no, la estación productora de vapor tiene un economizador, tiene un economizador y tiene un sobrecalentador adicionalmente. O sea, cualquier duda que tengan, no duden en decírmelo, a ver, pero... Ajá. Vamos a ver, aquí te voy a mostrar algo. Aquí. A ver, ahora. No creo que precises que te lo presente así en presentación, pero... ¿Dónde estás? Pam, param, 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 param. Ahí lo tienes, ¿lo ves? ¿Se ve o no se ve? Entonces es una caldera, ¿ya? O sea, en la parte de los humos, donde salen los humos de la caldera, ¿no? Por aquí salen todos los humos de la caldera, este es el hogar, salen los humos por aquí. Ahí está el economizador, y ahí el economizador está levantando la temperatura del agua que viene de la zona del condensador y demás. El agua que ha sido bombeada hacia la estación productora de vapor, ¿no? Entonces levanta la temperatura y lo introduces al domo, ¿no? Y lo introduces al domo a una condición bastante próxima a la condición de ebullición, pero aquí no hay ebullición, aquí simplemente está levantando la temperatura. Ahora, mira, lo que saca el líquido del domo, y son los tubos, los que se llaman tubos descendentes, que van por afuera de la caldera, y los tubos ascendentes que están dentro de la caldera, son los tubos ascendentes, los que están junto hacia el hogar, que son donde se está produciendo la evaporación, ¿no? Entonces ingresa el líquido de la parte inferior del domo y aquí se evapora y ese vapor lo mandas a la parte superior del domo. ¿Se entiende? O sea, es el evaporador, ese es el evaporador. Y de ahí ya tienes el sobrecalentador, que es lo que te manda más adelante. O sea, si esto lo miras luego, ahí está, ¿no? Entonces tienes el economizador, el evaporador y el sobrecalentador, ¿no? O sea, tienes los tres. ¿Está bien? ¿Se entendió?
O sea, mira, los usos que puedes dar a la caldera son tremendamente muchos, ¿no? Pero si vas a usarlo para generación, necesitas un sobrecalentador. Por algo que vamos a ver ahora también. Por algo que vamos a ver ahora. Ya necesitas un sobrecalentador en lo que vas a usar para turbinarlo, necesitas sobrecalentar. En realidad el ciclo Rankine, en principio el ciclo Rankine llegaba a esta condición y en esta condición lo turbinaba en esta condición. No sobrecalentaba, ahí, salía del evaporador y turbinaba. Es el ciclo Rankine verdadero. Cuando usas sobrecalentador, el ciclo Rankine acaba llamándose ciclo Girn, o ciclo Girn. Aquí vamos a ver si es que tenemos algo. A ver, porque muchas veces nos olvidamos de los nombres. ¿No? Es el ciclo Girn, ¿lo ves? Entonces el ciclo Girn es con sobrecalentador, ¿verdad? Mientras que el Rankine se supone que no debería tener sobrecalentador. ¿Está bien? Es el ciclo Girn, ¿no? Pero lo llaman ciclo Rankine ideal. Pero este está en ciclo Girn, ¿no? Ciclo Girn. Ciclo Girn es básicamente el mismo ciclo de Rankine, vitaminado, contando con uno más recalentamientos. Este proceso se formuló como respuesta a lo siguiente. El ciclo Rankine ideal con recalentamiento lo difiere del ciclo Rankine ideal simple, en que el proceso de expansión sucede en 2 etapas. Entonces el que ya levanta, sobrecalientas, es el famoso ciclo Girn. ¿Está bien? Pero ustedes lo llaman ciclo Rankine. Yo no me quejo de que lo llamen ciclo Rankine, pero ya es... Habrá alguien que le está enseñando eso, ¿verdad? ¿Ah? Ok, eso es. Entonces, sí, el proceso de evaporación difiere de un ciclo motor de un ciclo generador. En un ciclo motor, el proceso de evaporación se realiza a alta presión. En un ciclo generador, el proceso de evaporación se realiza a baja presión. O sea, esto está ocurriendo en un ciclo generador a baja presión. Y es lo mismo, en ambos casos está evaporando, pero la evaporación en un ciclo motor es a alta presión. ¿Se entiende, Rosel, no? ¿Aló? ¿Se entiende o no se entiende esto? Y a diferencia del condensador, que también ocurre en los ciclomotores, el condensador a muy baja presión, presión inclusive por debajo de la presión barométrica. Aquí tienes un resultado de la web. No necesito el resultado de la web, gracias. Entonces, ocurre a muy baja presión. La condensación en los ciclomotores ocurre a muy baja presión. Los condensadores de los ciclos Rankine son a presión muy por debajo de la presión barométrica. En cambio, los condensadores que ocurren en los ciclos frigoríficos más bien están a alta presión. No tanto como lo que es una caldera está a 60 bares, ¿no? Esto estará a 10 bares al sumo, ¿no? 10 bares tiene aquí, no como la caldera 60 bares. Pero el evaporador tampoco no está a una presión muy baja, estará a 1 o 2 bares en los ciclos refrigerantes, está a 1 o 2 bares. Mientras que en las calderas está a 60 bares y los condensadores a 0,5, 0,6 bares. O sea que está a una presión por debajo de la presión barométrica. ¿Se entiende? Es la diferencia. O sea, nosotros en ciclos de frío no manejamos presiones tan grandes ni tan bajas como lo que ocurre en un ciclo motor. Nosotros manejamos presiones, pero no tan altas ni tampoco muy bajas, ¿está? Entonces,
Aquí tenemos algo más sencillo. Tenemos un evaporador y tenemos un condensador y mantenemos la idea de querer tener un ciclo de Rankine, que un ciclo de Carnot. Queremos mantener el ciclo de Carnot a como dé lugar a ultranza y lo vamos a meter húmedo. No me importa, lo meto húmedo total con tal de que sea ciclo de Carnot. Lo condenso, lo expando adiabáticamente y de ahí lo evaporo isotérmicamente. Entonces mantengo el concepto de ciclo de Carnot. Pero ahora el trabajo se me difiere del anterior ciclo, porque ahora el trabajo solamente es el trabajo del compresor adiabático, que es negativo, y el trabajo del expansor, que es positivo. O sea que sería I1 menos I2, que es un valor negativo, y 4 menos I3, que es un valor positivo, ¿verdad? Entonces, de esta forma, tengo ¿cómo se llama? Tengo el trabajo, la suma que sería el trabajo del compresor menos el trabajo del expansor. ¿Bien? El efecto frigorífico ya es lo que ocurre dentro del evaporador, en el cambio de estado, o sea, sería I1 menos I4. I1 menos I4 es la cantidad de calor que estoy usando para evaporar el fluido, ¿no? I1 menos I4. Ese es el efecto frigorífico, no hay ningún problema. Y el coeficiente de efecto frigorífico, es el Q2, ¿no? ¿Cuánto es el efecto frigorífico? Dividido el trabajo del ciclo en valor absoluto, porque en realidad es el compresor menos el expansor. Y tiene que mantenerse. Si sigo manejando el ciclo de Carnot, el coeficiente de efecto frigorífico, igual que el rendimiento de Carnot, no altera, porque no altera las temperaturas, tampoco afecta el coeficiente de efecto frigorífico en este ciclo con condensador y evaporador, tampoco no afecta, ¿no? El efecto frigorífico en este sistema, ¿cierto? Entonces sigo teniendo el mismo rendimiento que si fuese el ciclo de Carnot con un gas, ¿no? Ciclo de Carnot con un gas o con cambio de estado, no estoy afectando el coeficiente de efecto frigorífico para nada, ¿no? No estoy afectando el coeficiente de efecto frigorífico, sí, T2 sobre T1 menos T2, ¿verdad? Muy bien, ahora hasta aquí hemos llegado bien, pero tenemos un problema serio. Es este punto de aquí, esto de aquí, este proceso de aquí es un proceso medio perverso, ¿no? Este proceso de aquí es un proceso medio perverso. Y este proceso de aquí, lo vamos a poner en otro color. Vamos a poner en otro color, en un color rojo, ¿verdad? Así, un color rojo. Este proceso es un problema, porque si ponemos un expansor, una turbina hidráulica, ¿ah? Que haga este proceso, ¿no? Una turbina hidráulica que haga este proceso. Va a evaporar, y si va a evaporar esta turbina va a cavitar, y si va a cavitar esa turbina no nos va a durar nada. No puedes usar una turbina para que haga este proceso, no se puede. Una turbina no sería lo más correcto, porque una turbina hidráulica no es lo más correcto, porque cavita y nos destroza la turbina, ¿verdad? Nos destroza la turbina por cavitación, porque hay evaporación, ¿no? A medida que está cambiando la temperatura, existe formación de burbujas, y esa formación de burbujas acaba dañándonos la turbina. O sea, no podemos poner una turbina hidráulica para que haga este proceso. ¿Está bien? Entonces, para que haga este proceso 3-4, ¿qué te parece? Ya que no podemos poner una turbina hidráulica, pongamos una turbina térmica. Digámosle a Valdivia que nos dé una turbina, que le vamos a decir a Valdivia, mira, a esa turbina tú le vas a meter agua y va a salir agua más vapor al otro lado. Obviamente, tampoco no hay una turbina térmica que introduzca esa agua y salga agua más vapor al otro lado. Una turbina térmica no funciona tampoco ahí. ¿Se entiende? Entonces, en este lugar no existe una máquina que nos dure, ¿no? Que nos dure y que logre hacer este proceso de expansión, adiabática, ¿no? Tampoco no lo podemos hacer con pistoncitos, bien sería que lo quisiéramos hacer así con pistoncitos como estos, ¿no? Un pistón expansor,
Pero tampoco no nos resulta bien, no podemos hacer con pistoncitos, porque aquí está entrando agua y está saliendo agua más vapor, o sea que esto es medio complicado, no se puede lograr ese objetivo de una expansión isotérmica, de una expansión adiabática, pero no podemos realizar ese trabajo con ninguna máquina térmica que se precie, ni con ninguna máquina hidráulica. Entonces, si esta máquina es una máquina ideal, pero no la podemos tener, no la podemos aprovechar, no la podemos usar, tendremos que ver cómo podríamos lograr trabajar prescindiendo de esta máquina, prescindiendo de ese expansor térmico. Bueno, un ratito, por favor. Ahorita bueno. Ahora sí, ¿cómo andamos? No, está bien. Muy bien, entonces, para lograr esto, están ahí, ¿no? Para lograr esto, para lograr algo que funcione aquí,
en vista de que un expansor hidráulico no sirve, un expansor térmico no sirve, tratemos de poner otro elemento. Vamos a ver lo que es una válvula, una expansión adiabática en válvulas, ¿ya? Expansión adiabática en válvulas. ¿Qué significa adiabática? Que no hay intercambio de calor con el medio ambiente, ¿cierto? Debe ser una expansión adiabática en válvulas. Que no haya intercambio de calor con el medio ambiente. ¿Y qué es una válvula al final de cuentas? Es una obstrucción, ¿no? Es una obstrucción hecha en el ducto, ¿no? Una obstrucción hecha en el ducto. Supongamos que tenemos un caudal másico que circula desde este lugar hasta este lugar, ¿ya? Desde aquí hasta aquí, ¿ya? Tendrá una temperatura, una presión, una velocidad a la entrada y una velocidad a la salida que podemos hacerle igual, ¿no? Que las velocidades sean las mismas a la entrada y a la salida, geométricamente, ¿no? Ya no sé por qué. Porque aquí el fluido está más expandido, ¿no? Está más expandido, hay formación de ¿cómo se llama? Hay formación de partículas en estado de vapor, lo cual significa que el volumen específico aquí es mayor que el volumen específico allá. O sea, si el ducto tiene el mismo diámetro a la entrada que a la salida, el fluido va a salir más rápido de lo que entra, porque va a tener el mismo caudal másico, pero caudal volumétrico va a aumentar porque el volumen específico se reduce. Y nosotros, para precisar que no haya cambio de velocidad del caudal másico y el caudal volumétrico, ambos tienen que ser iguales, lo cual significa que a la salida hablaríamos un poquito más ancho que a la entrada, ¿no? A la salida esto sea un poquito más ancho que a la entrada, de tal forma que logremos que la velocidad del fluido luego de pasar por la válvula mantenga la misma velocidad que a la entrada. Aplicamos el segundo principio de la termodinámica, ¿no? Diferencial de Q es igual al diferencial de U, que no hay en fluidodinámica, más el diferencial de PV, que en fluidodinámica sería V diferencial de P, porque es incompresible, pero en este caso es compresible, o sea, el V también cambia, el volumen cambia, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial gravitatoria, más el diferencial de trabajo. Pero como sabemos que el diferencial de entalpía es igual al diferencial de energía más diferencial de energía interna más diferencial de energías de presión, diferencial de PV, o si ustedes prefieren diferencial de U más P diferencial de B más B diferencial de P, o lo que sea, pero ese es igual al calor específico a presión constante por diferencial de T, es el diferencial de entalpía. En ese caso, el diferencial de Q va a ser igual al diferencial de I más diferencial de energía cinética más diferencial de energía potencial más diferencial de trabajo, ¿cierto? Y ya resolvemos el problema de que esto se nos torna una cosa así más grande, pero felizmente con el calor específico a presión constante resolvemos el problema. Entonces el diferencial de Q es igual al diferencial de entalpía más diferencial de energía cinética más diferencial de energía potencial más diferencial de trabajo. Eso es lo que ocurriría en una válvula. Nosotros simbolizamos una válvula por un círculo con una cruz, y de esta forma decimos ahí hay una válvula. Si logramos, este es un asunto de geometría, que la velocidad con la que ingresa es la misma velocidad con la que sale, entonces no existe variación de energía cinética. La variación de energía cinética sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Velocidad al cuadrado sobre 2 por masa, por unidad de masa, velocidad al cuadrado dividido 2. Y si las velocidades de entrada y de salida son las mismas, entonces el diferencial de energía cinética es 0. Que no se realiza trabajo, aquí no hay nada, no estamos realizando ningún tipo de trabajo, no sale trabajo, no entra trabajo, no nada, porque no hay trabajo, entonces el diferencial de trabajo es 0, porque no hay trabajo en una válvula. Su altura geográfica es la misma, o sea que no creo que por una válvula hablemos de una caída de 100 metros por una válvula, no, la válvula es ahí, entonces a la entrada y a la salida de la válvula, la energía potencial gravitatoria es la misma, ¿no? La energía potencial gravitatoria es la misma. La energía potencial gravitatoria es la misma.
Ya tenemos entonces diferencial de energía cinética, energía potencial y trabajo cero. Ninguno de estos no varía. 0, 0, 0. Y además decimos que es adiabático, ¿no? O sea que no hay intercambio de calor con el medio ambiente, por lo tanto diferencial de Q también es 0. O sea, lo realizamos adiabáticamente. Lo estamos realizando sin que el medio ambiente se entere, o sea, sin que haya intercambio de calor con el medio ambiente. Entonces, diferencial de Q es igual a 0. Si es así, todo se hace 0. Y lo único que nos queda es que el diferencial de I sea 0, lo que sea I1 sea igual a I2. O sea que la entalpía en este lugar sea igual a la entalpía en este lugar. La misma entalpía. Cayó la temperatura, cayó la presión, cayó todo, pero la entalpía se mantiene constante. Lo cual significa que aquí en una válvula, en un proceso adiabático, es un proceso totalmente irreversible. O sea, pongo una válvula, va a caer la presión, y si doy la vuelta el fluido va a caer más, la presión no va a subir, va a caer más hacia el otro lado. O sea, que lo cual significa que una válvula es un proceso tremendamente irreversible, 100% irreversible. ¿Cómo es irreversible el proceso de una válvula? De alguna forma tenemos que decir que estamos en un proceso irreversible y suele ponerse de manera punteada. Y este proceso de un proceso de una expansión adiabática mediante una válvula se lo suele poner con línea punteada, ¿no? Entonces, una válvula, cualquier restricción es un proceso adiabático, por construcción, ¿no? Por construcción. ¿Por qué por construcción? Porque por construcción no quiere que haya intercambio de calor con el medio ambiente. Isoentálpico. Es isoentálpico. ¿Por qué? Porque además es adiabático. Si no estás dejando que haya intercambio de calor con el medio ambiente, entonces va a ser isoentálpico, porque no hay intercambio de calor con el medio ambiente y es 100% irreversible. Ya lo mandaste por una válvula, eso ya no lo puedes restituir a la condición original. No se puede. Una bomba, un compresor, puedes restituir, ¿no? Si es una bomba, lo turbino y vuelve a la condición original. Un compresor lo expande y vuelve a la condición original. O sea, es muy reversible, pero una válvula es un proceso totalmente irreversible. Y entonces, al dibujar este proceso en el diagrama termodinámico, debemos hacerlo con línea punteada. Es prudente para decir, oye, este proceso es un proceso irreversible. Para solucionar el problema de una máquina térmica hidráulica, ¿no? O sea, que no sabemos qué diálogo vamos a poner aquí, una máquina térmica, una máquina hidráulica, ¿qué vamos a poner en este lugar? Que trabaje evaporando el fluido en su expansión, se reemplaza esta máquina por una válvula de restricción. Entonces ponemos una válvula de restricción, ¿no? Es esta válvulita de restricción, ¿verdad? Y con una válvula de restricción resolvemos un problema de que, bueno, evapórate lo que quieras, hace lo que quieras, no te da ningún problema, eres válvula, lo puedes lograr. Que trabaje evaporando el fluido de su expansión, se reemplazará esta máquina por una válvula de restricción, ¿no? Una válvula de restricción de la siguiente manera. Entonces, donde teníamos el expansor, ya no le ponemos el expansor, lo quitamos el expansor y ahí le ponemos la válvula laminadora, ¿no? Válvula laminadora, donde la entalpía del punto 3 va a ser igual a la entalpía del punto 4, porque esa es la condición que nos dice una válvula, ¿no? Una válvula es la entalpía constante, entonces la entalpía del punto 3 es igual a la entalpía del punto 4. Pero aquí está menor presión, aquí está menor temperatura, ocurrió lo que nosotros queríamos, bajarle la presión y bajarle la temperatura. ¿A costa de qué? A costa de perder el trabajo que hacía, este trabajo que nos ayudaba un poquito, ¿no? Este trabajaba y nos ayudaba un poquito. Ahora no hay este trabajo, solo tengo el trabajo del compresor y ya no tengo el trabajo del expansor. Perdí un poco de trabajo. Entonces, aquí ya pongo la válvula y es solamente un compresor. Aquí directamente el compresor. Solamente compresión. Entonces sería el trabajito. Ahora sí, ahí, ¿no? Ajá. Este es el trabajito y estamos hablando de un compresor. Entonces tenemos el evaporador que va de 1, el evaporador de 4 a 1, el de 4 a 1. De 1 a 2 tenemos el trabajo de compresión, de 2 a 3 el condensador y de 3 a 4 entalpía constante tenemos la válvula.
Se dan cuenta, antes lograba bajar aquí al 4', pero ahora estoy bajando aquí. A entalpía constante estoy bajando hasta el punto 4, que vendrá más aquí. Es el 4', ahora el 4 viene más aquí. Ajá, sí, y en el TS vas a ver que en lugar de que baje esto en forma adiabática isotrópica, es adiabático, pero no es isotrópico. No es isotrópico. ¿Por qué? Porque es un proceso irreversible, por lo tanto el punto 4 va a estar más aquí, va a tener un incremento de entropía alevoso por el hecho de lo laminar. Entonces el punto 3, que antes bajaba al punto 4', ahora baja al punto 4. Entonces del 3 baja al 4', ahora baja al punto 4. Del punto 4 al punto 1 evaporamos, de 1 a 2 compresión adiabática, de 2 a 3 condensación y de 3 a 4 nuevamente la laminación adiabática en base a una válvula. El efecto frigorífico I1 menos I4 es menor que el efecto frigorífico de Carnot, que es I1 menos I4', ¿verdad? Y el efecto frigorífico ya se ve afectado. I1 menos I4 es más chico que I1 menos I4'. O sea, definitivamente hemos perdido efecto frigorífico. Y además el trabajo del ciclo ya no es este menos este, ahora es directamente este, nada más, I2 menos I1, el trabajo del compresor, no es I2 menos I1 más I4 menos I3, que sería el de la expansión. Ya perdimos este trabajo, lo perdimos por completo y nos quedamos solamente con el trabajo del compresor, I2 menos I1. Entonces, si el trabajo es menor, si el trabajo es mayor, el trabajo es mayor porque no tenemos el apoyo de la parte que estamos turbinando, o sea, este trabajo es mayor que el trabajo de que lo que necesitamos con Carnot. Entonces el efecto frigorífico, que sería I1 menos I4 dividido I2 menos I1, ¿no? I1 menos I4 dividido I2 menos I1, que es directamente las entalpías, ¿no? El trabajo del compresor es I2 menos I1, la evaporación es I1 menos I4, entonces por ese efecto frigorífico I1 menos I4 dividido I2 menos I1 va a ser menor que el coeficiente de efecto frigorífico de Carnot, pero ya tenemos una maquinita que más o menos se puede apreciar de que puede empezar a trabajar de una forma más amigable. Seguimos teniendo un problema de cómo voy a lanzar en este punto 1, ¿no? O sea, ¿y cómo voy a lograr que salga en este punto 1? ¿Será que el compresor me va a admitir que meta gotitas dentro? O el compresor se va a dañar. Y lo más probable es que el compresor también se dañe porque estás metiendo gotas dentro del compresor. Mucho mejor sería que no hayan gotas, pero si no hay gotas me tengo que ir hasta aquí, hasta este punto, y de aquí voy a tener que comprimir mucho más para llegar al punto 2, aquí más arriba, para que logre encontrarse con la línea adiabática isotrópica. Ahí sí, seguimos llamándolo evaporador, para la pregunta que hacía, me parece, Rosel. Sigue siendo evaporador pese a que recibimos un vapor sobrecalentado, o condensador pese a que recibimos un vapor sobresaturado, ¿verdad? Entonces, por medio de que recibes un vapor sobresaturado, seguiría llamándose condensador. Entonces, es el coeficiente de efecto frigorífico inicial sobre Carnot, pero donde le quitamos el expansor y le pusimos una válvula laminadora, una válvula de restricción. Quedaremos aquí con esta clase, veremos aquí, para que en la siguiente clase veamos cómo logramos esto de que no metamos partículas líquidas al compresor, ¿verdad? No es bueno que entre partículas líquidas al compresor, y en el punto 1 tenemos partículas líquidas. ¿Y qué ocurre si evitamos que las partículas líquidas entren al compresor? ¿Ok? Hasta aquí llegamos, jóvenes, entonces nos vemos el día lunes, ¿verdad? Día lunes. ¿Está bien? Ya, ingeniero, muchas gracias. Está bien, ingeniero. Okay. Bueno, jóvenes, hasta aquí llegamos. Ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, ingeniero. Chao. Pero